Y dice la palabra de Dios, escrita por pluma del apóstol Pablo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Bien, mis amados, esta palabra es la que el Señor nos ha detenido en este último tiempo a revisar, a hacer un tipo de meditación, un tipo de exégesis en ella. Y no es porque no tengamos otras cosas de qué hablar. No, la Biblia es un libro infinitamente inagotable. La Biblia es como un manantial que nunca se seca. Y es como un yunque que gasta todos los martillos y ella se queda igualita. Por lo tanto, no se crea que es que no tenemos otra cosa que decir, otra cosa que hablar. Lo que pasa es que la importancia con la cual Dios nos lleva y nos mete y nos hace reflexionar, nos detiene a mirar los tiempos. Vivimos días difíciles en todo el sentido de la palabra. No solamente hablamos por el contexto que el mundo vive hoy en pandemia. No. Vivimos días difíciles espiritualmente. Y tenemos la necesidad de discernir los tiempos, de discernir las voces que oímos, los libros que leemos, los programas que vemos. Entonces, precisamente por eso, el Señor, como es Dios, como es sabio, como es perfecto, alerta a su pueblo. Y estos son mensajes de alerta, mensajes para reflexionar, mensajes para meditar, mensajes para reconsiderar, porque todos tenemos derecho a equivocarnos, pero también todos tenemos derecho a rectificar. Y déjeme decirle algo muy hermoso, rectificar es de sabios. La obstinación en el error, la Biblia lo concibe como un pecado de idolatría. Cuando una persona se obstina en el error, tropezar, cualquiera tropieza, pero enamorarse de la piedra, solamente un tonto se enamora de la piedra. Por eso es necesario que abramos los ojos, miremos bien, pensemos bien, escudriñemos bien y después accionemos. Pablo dice que el Señor Jesús, quien es el que da los ministerios, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si usted hoy es el mensaje número 7, hablando de los 5 grandes ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hemos desglosado uno por uno las funciones de cada uno de estos oficios ministeriales. ¿Y por qué digo funciones y oficios? Porque los ministerios no son posiciones, los ministerios son oficios y son funciones dentro del cuerpo de Cristo. La posición en la cual Dios te haya puesto no es lo que te da la relevancia, es la función que tú le des al cuerpo de Cristo. Es la utilidad, el nivel de honra con el cual tú sirves al Señor dentro del cuerpo. Hay que aclarar esto y lo digo con mucho respeto también. Ningún ministerio está fuera del cuerpo. Todos los ministerios están dentro del cuerpo de Cristo y son del cuerpo de Cristo y son para el beneficio del cuerpo de Cristo. O sea que los ministerios no subsisten solos. Los ministerios son para el cuerpo, son del cuerpo y deben estar en el cuerpo para la edificación del cuerpo. Para eso Dios constituye los ministerios. Un ministerio es como una columna que sostiene un área del edificio, que es la iglesia. Y ya hemos hablado de lo que es el apostolado, lo que es el oficio del profeta,
el oficio del evangelista, y empezamos a hablar sobre lo que es el oficio pastoral. Amados hermanos y hermanas, con todo el cariño y respeto les digo que quizás de todos estos 5, el más menospreciado es el pastorado. Y cuando digo menospreciado, es porque dentro de los 5 ministerios, uno de los que más coge lucha es el pastorado. Claro, si asume el pastorado con responsabilidad. Vamos a aclarar 2 términos que se parecen, uno contiene a otro, pero hay otro que no contiene a uno, y le voy a decir cómo es esto. Explíquese, pastor. Miren, mis amados, un pastor debe ser un predicador, pero un predicador no necesariamente es un pastor, no es lo mismo. Hay muchos predicadores en las calles, en las redes, en radio, en televisión, y no son pastores. Tienen el don de la palabra, y al tener el don de la palabra, pues predican el evangelio. Además, la predicación del evangelio es un mandato a toda la iglesia de Cristo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. O sea que no es un asunto tampoco de un oficio específico, sino que es un mandamiento en la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar del evangelio. Ahora, el pastor es un oficio ministerial que está puesto por Dios con funciones específicas dentro del cuerpo de Cristo, que posiblemente sean las más difíciles dentro de la iglesia. Y no lo digo porque yo soy pastor, no me atribuyo ser evangelista, ni profeta, ni mucho menos apóstol, pero soy pastor. Entonces, el hecho de ser pastor y conocer la demanda que tiene el pastor. Y le voy a decir por qué. Bíblicamente le voy a decir por qué. De los 5 ministerios, el único que dice la Biblia que le va a dar cuenta a Dios por el redil es el pastor. La Biblia no dice que Dios le pedirá cuenta a los apóstoles, ni a los profetas, ni a los evangelistas. Aunque todos daremos cuenta en el ministerio, los pastores somos los que velamos por las ovejas, como los que tenemos que dar cuenta por las ovejas. Y eso no es cosa fácil. ¿Por qué no es fácil? Bueno, los que murmuran y critican el pastorado, yo les quisiera invitar a que tomen la oportunidad, y si lo ven tan fácil como ahora mismo hay mucha gente desempleada, métase a pastor entonces. Y usted, si asume el pastorado según la Biblia, usted va a pasar por su procesito. Ahora, si usted se engancha pastor para tener jerarquía, liderazgo sobre alguien y para lucrar o sacar beneficio de las ovejas, eso es otra cosa. Pero el pastorado, mis amados, dentro de todos los ministerios, es el más menospreciado. Hoy día, una gente se acuesta, hermano, y amanece apóstol. Se acuesta, hermano, y amanece profeta. Se acuesta, hermano, y mañana es evangelista y tiene una campaña y una cruzada. Pero pastor, amado, las cualidades pastorales no son una ni son 2, son muchas. Las cualidades pastorales, muchas. Y son demandantes hasta más no poder. Por eso es que el que no es llamado al pastorado no lo aguanta. Amado, una gente puede comprar 20 sillas y poner 5 bocinas y poner 3 micrófonos
y predicar lo que les venga en gana o lo que les pique el ombligo. Pero déjeme decirle algo. De la misma manera que usted ve que compran la silla, así mismo la venden también. La compraron de repente y la venden de repente. Porque el pastorado, aguantar el pastorado, solamente si eres llamado de Dios lo aguanta. Si no eres llamado, no aguanta. Y hay un proverbio que nosotros tenemos, una máxima del reino que decimos: tiempo y fuego prueban todas las cosas. Por eso, es bueno discernir. Es bueno discernir entre lo que es un pastorado y lo que es un asalariado. Y lo que es un enganchado, un autoenviado al ministerio. Es bueno discernir una cosa de la otra. ¿Qué procura este hombre? ¿Qué quiere? ¿Qué persigue? ¿Ser visto de los hombres? ¿Ser aplaudidos? ¿Lucrarse con las lanas de las ovejas? ¿O persigue mi bienestar espiritual, mi crecimiento, mi madurez? Y a la postre persigue la salvación de mi alma. Son preguntas que sería bueno preguntar. ¿Sabe usted la cantidad de ministerios que se han abierto por causa de divisiones y desacuerdos entre líderes y uno o una se proclama pastor? Amado, da vergüenza decirlo. Cientos. Da vergüenza. Eso no es nada honroso. Para mí es vergonzoso. Pero usted indaga y va a encontrar que muchos que se autoproclaman y autocalifican pastor, primero se enviaron ellos y segundo fue una iniciativa de ellos su ministerio. No fue Dios ni fue una confirmación del Espíritu Santo, porque hay una verdad profética en esto: al que Dios llama, Dios respalda. Y respaldo no es tener una manifestación momentánea. Respaldo de Dios es tener frutos. Hemos confundido la unción de Dios o los frutos del Espíritu Santo con el poder del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede sostener un ministro en el ministerio dando frutos. Solamente. Toda planta que no plantó el Padre se va a secar, será cortada y será echada al fuego. El pastorado, como ministerio, como función, es y sigue siendo el más bombardeado, el más criticado, y es como el jamón del sándwich, que está entre el diablo que lo ataca y las ovejas que no responden ni respetan. Es difícil. Hay un pensamiento por ahí que dice que no hay pastor que no haya pensado dejar el ministerio. Los verdaderamente llamados al ministerio lo han pensado dejar muchas veces por las frustraciones de vivir entre Satanás y las ovejas que no oyen la voz o que no se someten ni se sujetan al designio ni al cuidado pastoral. No es tan fácil. No es tan fácil como se ve de afuera. El apóstol Pablo, cuando escribe esto, los puso como en un orden, pero no necesariamente significa que uno es mejor o mayor que otro. Porque si miramos desde la perspectiva de la relevancia profética, cuando Jesús se aparece a Juan en Patmos y le da un mensaje para las 7 iglesias, le manda un mensaje directo al pastor de las 7 iglesias, quien es el ángel de la iglesia. O sea, tenía Dios algo que resolver primero con la cabeza, para que la cabeza entonces bajara el mensaje al cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pedro da las cualidades. En Hebreos 13 dice que los pastores velan por las almas como quienes tienen que dar cuenta por ellas. Y es verdad,
porque el redil no es nuestro, las ovejas no son nuestras, son del Señor. Entonces, por eso el pastor debe velar por la salud espiritual de sus ovejas para rendir cuentas al Señor. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, el apóstol dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Oiga esto, cuidando. Cuidar ovejas no es algo fácil ni sencillo. Es complejo, es difícil. Porque cuidar tiene que ver con proteger, tiene que ver con exhortar, tiene que ver con confrontar. Y muchas veces eso es lo que las ovejas no quieren, que la cuiden, que la exhorten, que la confronten. Y esa es la labor pastoral. Cuando yo escribo un mensaje, un bestseller, lo mando a mis ovejas, yo estoy pastoreando la grey, yo estoy cuidando la grey. Pero no se cree que a todo el mundo le interesa eso. Mucha gente le interesa ir a las iglesias, oír un mensaje, irse para su casa y bien, gracias. Pero a la hora de la confrontación, de la corrección, no quieren. ¿Por qué? Porque no quieren someterse al orden. Y el pastor no puede someter a las ovejas al orden por fuerza, porque no es así. Lo dice el mismo apóstol Pedro, dice, no por fuerza. Esto es lo primero. Miren, si usted está congregado en un lugar donde le ejercen fuerza para que usted sirva, para que usted ore, para que usted evangelice, para que usted dé una ofrenda, váyase de ahí porque le están haciendo una mala aplicación del pastorado. Usted para ofrendar, ni para orar, ni para servir, tiene que hacerlo bajo presión. Eso no es pastorado. El pastor que amenaza a las ovejas para que hagan una función X o Y dentro del servicio a Dios, está mal aplicando su autoridad pastoral. Nunca la obra de Dios se debe hacer por fuerza, por presión, por manipulación, por opresión. Nunca. Escúchelo, nunca. Si usted ve a un pastor presionando para que la iglesia sirva, presionando para que la iglesia ore, presionando para que la iglesia evangelice, presionando para que la iglesia dé una ofrenda, diga, este hombre está ejerciendo carne y sangre. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no se hace por fuerza, no es con ejército, ni con fuerza, dijo el Señor, sino con mi Santo Espíritu. Así se edifica la casa. Esto no es por obligación, es por convencimiento del Espíritu Santo. La fuerza para nada sirve en el pastorado. La fuerza para nada sirve en el ministerio. Cada vez que se ejerce fuerza, se ejerce carne. Y la carne es abominación a Jehová. La carne es pecado. La carne es apestosa al Señor. La carne es parte de las ofertas que el diablo ofrece al ministerio para que quiera gobernar o dirigir la casa de Dios en un principio contrario a Dios. Amado, no es por fuerza. No es por fuerza. Y dice el apóstol Pedro, sino voluntariamente. Yo no puedo obligar a nadie a nada, hermanos. Es voluntario mi servicio. Yo te sirvo la comida, te la pongo en la mesa, la preparo lo mejor que puedo. La decisión es tuya si come o no. En este tiempo de pandemia, ¿usted sabe la cantidad de gente que ha dejado de ir a las iglesias? Nosotros hemos tenido que reaprender a pastorear
en este tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque si teníamos 800 miembros, ahora tenemos 500 o 400 presencialmente. Virtualmente tenemos miles de personas, pero escúcheme, yo no puedo catalogarme pastor de una gente que yo ni conozco. Hay quienes me escuchan y yo ni le conozco. Puedo servirle el pan como un hermano en la fe y compartirle lo que Dios me ha dado porque es mi deber y mi honra. Pero pastorear es más que predicar. Siempre lo he dicho. Pastorear es más que predicar. Pastorear es conocer el estado de las ovejas. Pastorear es interesarte en su crecimiento espiritual. Pastorear es ayudarles a cumplir el propósito de Dios para sus vidas, para el cual Dios le llamó. Pastorear es formarles en la instrucción para el propósito para el cual Dios le llamó. El pastor que no se reproduce en el contexto de levantar hombres y mujeres e instruir hombres o mujeres para la obra del ministerio, fracasó porque su ministerio no dio fruto. Fracasó. Y yo no hablo de antigüedad, porque una persona puede haber nacido con usted en el ministerio, juntamente en la iglesia, y abrir la puerta de la iglesia juntamente con usted desde el primer día. Sin embargo, esa persona nunca fue instruida, ni fue formada, ni fue llevada a la dimensión de la capacitación. Y cuando digo esto, lo digo con la responsabilidad bíblica que dice la Biblia. La Biblia dice que el caballo se alista para la batalla, pero el que da la victoria es Jehová. Oiga, si no hay alistamiento para la batalla, no hay victoria tampoco. Una cosa trae la otra. El caballo se alista para la batalla y Jehová da la victoria. Pero Jehová no dará victoria si no hay un alistamiento para la batalla. En otras palabras, para el ministerio debe haber una preparación, debe haber una instrucción, debe haber lo primero de lo primero, debe haber un llamado al pastorado. Y después debe haber una instrucción que defina tu rol y tu función en el ministerio. El ministerio debe ser voluntario. Nadie puede venir al ministerio obligado. Si viene con otra motivación, no va a prosperar, no va a prosperar, no va a prosperar, no va a prosperar. No va a permanecer porque no tiene la motivación madura ni correcta para el servicio. Todo ministerio tiene que ser voluntario. Todo servicio a Dios tiene que ser voluntario. Cedo mi voluntad al llamado, cedo mi voluntad al propósito, cedo mi voluntad a lo que Dios quiere hacer conmigo. No vivo yo, Cristo vive en mí. No me mando yo, me mandó Cristo a hacer su voluntad. Pero Dios trabaja en nosotros y a través de nosotros. Dios prepara, capacita, envía, suple y respalda. El pastorado en este último tiempo también se ha relajado bastante. Y se ha relajado porque personas sin tener alistamiento, sin tener llamamiento, han considerado que el pastorado es un estilo de vida para vivir bien. Y siempre he dicho, bueno, si el pastorado es para vivir bien, entonces la gente no debiera estudiar derecho, ni ingeniería, ni licenciatura en administración. La gente debiéramos tener, en vez de tener un colegio dominicano de abogados, debiéramos tener un colegio dominicano de pastores. Y usted, que yo sepa, usted nunca ha visto, por ejemplo, que el gobierno le ha concedido una exoneración a todos los pastores, como se le ha concedido a todos los médicos. Pero que son lo mismo. Si el pastorado para muchos es un atractivo, ¿por qué entonces no agarran y ejercen el pastorado? Porque, amado, no es lo mismo ver el producto desde afuera que ver el proceso del producto. Y es necesario que entendamos que somos seres humanos
con familias, con verdades naturales y realidades naturales, pero con un compromiso de cuidar lo ajeno. Las ovejas no son del pastor, no son del concilio, no son de la denominación. Las ovejas son del Señor. Y hay que cuidársela al Señor y capacitársela al Señor y preservársela al Señor, porque el Señor va a pedir cuenta. Que Dios nos ayude, mis amados. Que Dios nos ayude. Si usted tiene un llamado al ministerio, recuérdese lo que dijo el proverbista. El caballo se alista para la batalla y Jehová da la victoria. Alístese usted para la batalla y Jehová le dará la victoria. Amén, mis amados.